Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Marvin Guifarro y en esta oportunidad voy a mostrarles una presentación acerca de dos grandes herramientas que tenemos para trabajar con el Currículo Nacional Básico en Honduras. Estas dos herramientas son el instructivo y las pruebas formativas mensuales, que las tenemos para el área de español y matemáticas. En esta ocasión vamos únicamente a hablar de lo que son en el área de matemáticas. Entonces, algo importante de resaltar es, como estamos viendo en la pantalla, que se vean desde el inicio año 2011, que es cuando tenemos la última versión de nuestras pruebas formativas. Tenemos otra versión del año 2010 con su respectivo instructivo y usted debe tener cuidado de usar el instructivo con el año que corresponde a la prueba formativa. ¿Qué es la prueba formativa mensual? Es una herramienta exclusiva del docente, la cual deberá aplicar al terminar los contenidos definidos en las programaciones educativas para cada mes. ¿Qué significa esto? El docente no debe dar a los estudiantes la prueba formativa para que ellos realicen trabajos en grupos, para que lleven la prueba formativa a realizar tareas en casa. Es una herramienta que el docente debe tener guardada durante todo el mes y tenerla únicamente el día en que ya ha cubierto los contenidos de todo el mes según la programación y los estándares que correspondían a este periodo académico mensual. No se recomienda bajo ninguna circunstancia aplicar la prueba formativa si el estudiante no ha cubierto los contenidos del mes. Si falta algún tema que cubrir, hay que esperarse 2 o 3 días o hasta una semana hasta que se hayan estudiado todos los contenidos para poder aplicar la prueba formativa a los estudiantes. ¿Cómo se estructura cada prueba? En el área de matemáticas tenemos 2 tipos de preguntas. Una de selección única y otra de respuesta escrita, y todas tienen un valor de 3 puntos. Para las preguntas de respuesta escrita puede asignar puntajes intermedios entre 0 y 3. Para las respuestas parcialmente correctas. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos algún planteamiento operatorio, o algún dibujo o algún razonamiento que hacer, el estudiante a veces hace muy bien el procedimiento, pero al final tiene la respuesta incorrecta. Entonces, en este caso podemos dar puntos intermedios, sea 1 o 2 puntos. 8 pruebas formativas mensuales. ¿Por qué 8 pruebas formativas? Porque por las características y por las situaciones que suceden en los meses de febrero y marzo al inicio del año, con situaciones de repaso o algunas otras actividades, la prueba está estructurada junta, febrero y marzo. Y de igual manera pasa en octubre y noviembre, donde tenemos una sola prueba para los 2 meses. Ya el resto de los meses, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, tienen una sola prueba para cada mes. Entonces al final tenemos 8 pruebas durante el periodo académico que dura 10 meses, del 1 de febrero al 30 de noviembre. Algunos ejemplos de los ítems o de las preguntas que ya tenemos en las pruebas formativas. Aquí tenemos un ejemplo de una prueba formativa mensual para el mes de abril. En cada prueba tenemos las instrucciones. Responda a las preguntas rellenando el círculo de la letra que corresponde a la respuesta correcta. En este caso tenemos una pregunta de selección única, donde tenemos 4 posibles respuestas. El estudiante debe saber, de las 4 posibles respuestas, solo una es correcta y bajo ninguna circunstancia debe marcar 2 respuestas. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es 12.846 para la multiplicación. ¿Cuánto es? 6.423 por 2. Ese sería el ejemplo para la pregunta de selección única. Ahora tenemos otro ejemplo, como es la pregunta abierta, donde el estudiante se le plantea multiplique 4.235 por 42 y no tiene opciones para poder elegir, como anteriormente. En este caso él debe hacer la operación y en la línea que corresponde, donde está la R para respuesta, debe escribir su resultado. En este caso 177.870, que es la respuesta correcta. Otro ejemplo de una pregunta abierta, donde el estudiante debe escribir la respuesta y un planteamiento operativo. De la ciudad de San Pedro Sula a Tegucigalpa hay 248 kilómetros. Un autobús hizo 43 viajes. ¿Cuántos kilómetros recorrió este autobús? El estudiante debe hacer una multiplicación. 248
por 43. Y una vez que hace la multiplicación, la escribe en la línea donde está el planteamiento operativo. Llega a obtener una respuesta que son 10.664 kilómetros. Eso al ir 43 veces entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. Eso era un ejemplo de una pregunta abierta. Ahora, ¿cómo calificamos estas preguntas? Aquí tenemos nuestra segunda gran herramienta que trabaja de la mano con la prueba formativa mensual. Y es el instructivo. ¿Qué es en sí el instructivo? Seguimos con el ejemplo del mes de abril. Y tenemos el primer ejemplo. ¿Cuánto es 6.423 por 2? Cuando el estudiante responde la pregunta, en este caso 12.846, el docente debe calificar esa pregunta. Y el estudiante, dijimos, tiene una calificación de 0 o una calificación de 3 puntos. En el caso de las preguntas de selección única no tenemos puntajes intermedios. Miramos el instructivo y aquí vamos a señalar el número de la pregunta es 1 y venimos al número de pregunta 1 y vemos que la respuesta correcta es la opción A, justamente la que el estudiante marcó como opción A. Número de puntos, aquí lo miramos, 3 puntos, porque el estudiante hizo perfectamente la elección de su opción. Luego, ¿cómo utilizamos el instructivo cuando vamos a calificar una pregunta abierta? Como en este caso, 4.235 por 42. En este caso, el estudiante debe colocar una respuesta, pero acompañado de un planteamiento operativo. Vamos a ver primero la respuesta por completo. Tenemos 177.770. Cuando vamos al instructivo, miramos que esta es la pregunta número 3 y aquí tenemos número 3. Realiza el planteamiento y respuesta correcta así. Y hace todo el planteamiento y llega a esta que es la respuesta correcta. Observamos una diferencia porque en vez de ser acá un 8, el estudiante escribió un 7 en 177.770. Tenemos este pequeño error. Miramos el planteamiento. Y podemos ver dos opciones. Ya sabemos que el estudiante no tiene los 3 puntos por esta respuesta. Entonces vamos a observar qué pasa cuando tiene el estudiante 2 puntos. Si la multiplicación por una de las cifras del multiplicador es correcta, es decir que 4.235 por 2 es igual a 8.470, este caso, porque multiplicó la cifra de las unidades por el primer factor y está correcto 8.470, o que 4.235 por 4 es 16.940, que es al multiplicar la cifra de las decenas por el primer factor. Entonces miramos que aquí está el error del estudiante, justamente en el 3. Entonces ese pequeño error no lo va a penalizar con el puntaje total de la prueba o de la pregunta, pero sí lo va a hacer merecer 2 puntos, como podemos ver ahí. 2 puntos en este caso, que es justo como nos dice la rúbrica cuando tiene algún pequeño error. Ahora, una vez que el estudiante respondió toda la prueba del mes, el docente debe ir sumando cuántos puntos tiene en cada pregunta. Si una tiene 3 puntos, 3 puntos, 2 puntos, como es el caso aquí en la pregunta número 3, en la pregunta número 4, 3 puntos, 0 para la pregunta 5, 0 para la pregunta número 6, y al final tenemos un gran total en la prueba de 26 puntos. Pero esos 26 puntos dependen de qué prueba haya sido, porque en el caso de la prueba del mes de abril para 4º grado, tenemos 13 preguntas. Y como cada pregunta vale 3 puntos, tenemos 13 por 3, 39 puntos, que es el puntaje máximo para la pregunta o para la prueba. Y en el caso que tuviera todas las preguntas incorrectas, el puntaje mínimo sería 0. Si el estudiante tiene de 0 a 16 puntos, tenemos un nivel insatisfactorio. Para el mes de abril, 4º grado en la prueba de matemáticas. Para el nivel de desempeño debe mejorar, el estudiante debe tener una calificación entre 17 y 23 puntos. Satisfactorio de 24 a 32 puntos, que es justamente el caso que tenemos acá. Un estudiante con 26 puntos que se encuentra en el intervalo entre 24 y 32 puntos. En este caso el estudiante es José Francisco Robles. Entonces, luego de esto miramos el nivel avanzado de 33 a 39. Debe llevar un registro de qué nivel de desempeño está cada estudiante mes por mes. Para eso podemos ver una tabla, que la tabla es esta.
Tabla resumen de logros mensuales por grado. ¿Qué significa esta tabla? Aquí podemos ir viendo estudiante por estudiante cómo su rendimiento académico ha ido en crecimiento o ha ido en decrecimiento. Tenemos al alumno número 5, que fue quien revisamos la prueba anterior. En este caso, José Francisco Robles, que en el mes de abril tenía un nivel de desempeño satisfactorio, que es la prueba que acabamos de ver. Y si vamos viendo cómo ha ido avanzando o decreciendo este estudiante, miramos que en la prueba de febrero-marzo, tenía un nivel de desempeño satisfactorio. En abril, satisfactorio. Luego, en mayo y junio, estuvo en el nivel de desempeño avanzado y satisfactorio para el mes de julio y avanzado para el mes de agosto. Entonces podemos ver cómo este estudiante se ha mantenido con un rendimiento académico muy bueno, el que quisiéramos que tuvieran todos los estudiantes en los dos niveles de desempeño, satisfactorio y avanzado. Podemos ir viendo, por ejemplo, la estudiante que está, Ana María Almendares, en la primera línea. Una estudiante que ha tenido niveles muy buenos en las primeras pruebas, en avanzado, y en junio tuvo un decrecimiento en su rendimiento académico. Esto le sirve al docente porque puede revisar cuáles son los estándares según las programaciones que no pudo cumplir en ese mes. Pero es interesante ver también que ya en el mes de julio y agosto, la niña Ana María Almendares pudo subir de nuevo su rendimiento académico. Esta tabla, cuando un docente la tiene una herramienta objetiva y científica para poder mostrar cómo ha ido el progreso de sus estudiantes mes por mes, específicamente esta tabla en el área de matemáticas. Vimos lo de las pruebas formativas. Tenemos una página donde usted puede encontrar y descargar información gratuitamente sobre los materiales educativos relacionados al DCNB. Este sitio web es ab, que significa aulavirtual.dsnbhonduras.org. Vamos a ver así rápidamente para que ustedes puedan ver cómo encontramos las pruebas formativas en este sitio web. Aquí tenemos el sitio web, usted solo hace clic donde dice descargue los materiales y aquí puede ver pruebas diagnósticas, que no es en este caso lo que buscamos. Vamos bajando y ahí están las programaciones, las pruebas formativas mensuales, todas con sus respectivos instructivos. Recordemos que el instructivo de primer grado es, por la característica del grado, diferente al instructivo de que va de segundo a sexto grado. Y aquí pueden ver las pruebas formativas. En este caso vamos a ver la prueba formativa de cuarto grado, español y matemáticas, que fue la que acabamos de ver justamente. Y usted ahí puede verla y tenerla para en cualquier momento tener acceso a estos materiales educativos. Muchas gracias.